El primer E90 en salir en usado pero interesante es este. A primera vista te puede sorprender, no es un M3, no tiene 6 cilindros, no es un coupé, no es un 330 y a pesar de todo eso, es el Serie 3 E90 más relevante a nivel deportivo de toda su gama. Uno del que hasta hace pocos meses no sabía ni que había una unidad matriculada en España, voy a decir. Solo se hicieron 2.600 copias. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Up en su 11ª temporada con la energía de Total Energies, como siempre. Este es el usado, sí, pero interesante, del genial, especial, exclusivo, maravilloso BMW 320 SI. Vamos a ir primero de todo con un poquito de contexto. El Mundial de Turismo se ha vivido a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, épocas de brillantez, de ser un campeonato que todo el mundo quería ver y que todo el mundo disfrutaba, y épocas de absoluta oscuridad o sencillamente desaparición total. Ahora mismo vivimos una de esas épocas de oscuridad prácticamente absoluta porque el año pasado se acababa la Copa TCR que teníamos a modo de campeonato de turismos del mundo y lo que nos ha quedado ahora es el ETCR, que es un campeonato equivalente con coches eléctricos donde apenas participan fabricantes y apenas hay coches compitiendo. Así que ya no queda prácticamente nada de esos mundiales de turismos épicos de los años 90. Pero esto no fue siempre así, recordemos eras pasadas, tuvimos carreras de turismos por todo lo alto en los 60, en los 70, dando lugar a máquinas preciosas como los Giulia TI, el BMW 2002 TI, que competían entre ellos en un campeonato europeo de turismos. Luego llegaron los grupos 5, coches silueta de carreras, que tomaron su lugar y se cargaron la competición con máquinas que es verdad, eran impresionantes pero estaban totalmente separadas de sus equivalentes de calle. Y es que la gracia de las carreras de turismos es que el coche de competición sea lo más parecido al que te puedes comprar en el concesionario. Y esto no siempre se comprendió. Volvimos a la buena ruta con la llegada del DTM y otras fórmulas basadas en el Grupo A principios de los años 80, con fabricantes involucrados creando series limitadas para homologar sus coches de calle. Aquello molaba, pero rápidamente se perdió el control con el advenimiento de nuevos reglamentos, especialmente los superturismos bajo clase 1 de la FIA en 1993. Aquellos coches de nuevo se convirtieron en auténticas máquinas de carreras carísimas de fabricar y desconectadas de los coches de calle. Y aunque molasen una barbaridad, eran carísimas de hacer y el campeonato murió por ello. No solo eso, el uso de una fórmula similar en Reino Unido para el BTCC tampoco resultó sostenible, con coches de carreras como el Laguna de Renault fabricado por Williams que superaba el coste por motor del que se tenía en la Fórmula 1 de la época. Todo llevó a que en 1995 se crease el Mundial de Turismos denominado ITC, que solo duró 2 temporadas ante la salida de las marcas por considerarlo inviable en lo económico y sin justificación marketingiana. Tras aquello, una nueva época oscura que acabaría con la llegada de 3 nuevos formatos. En Alemania, un nuevo DTM basado en fórmulas de siluetas. En Reino Unido, una fórmula basada en coches de carreras vagamente relacionados con los monocascos de los coches de calle. Y para el resto de Europa, una fórmula cercana a los coches de calle, eso sí, bajo el nombre de Campeonato Europeo de Turismos. Basado en el formato desarrollado primero en Italia, el campeonato se corría con unos coches que se montaban sobre el reglamento Super 2000, que os sonará más de los coches de rallies. La cuestión es que se cogía un monocasco de coche de calle con un motor de 2 litros atmosférico derivado de una de las versiones, también de coche de calle, y se ponía a correr en los circuitos. Lo chulo para el espectador, que prácticamente el coche que estaba viendo correr en los circuitos era el que luego podía ir al concesionario y comprarse. El formato resultó tan satisfactorio que las marcas se involucraron. BMW, Alfa Romeo, Seat, Chevrolet y hasta Honda de manera indirecta tendrían coches oficiales. El primer año de ese nuevo Mundial de Turismo se lo llevaba Andy Priaulx conduciendo un BMW 320i convencional, una homologación normal de BMW, pero BMW veía rápidamente que tenía que hacer un coche mucho más especial para competir porque además iba a aprovechar con ello el cambio de generación de la Serie 3 y tenía que plantar cara a los rivales que se le venían encima. Entra en escena entonces el 320 SI. BMW tenía que pasar del E46 a la generación E90 para seguir compitiendo con su coche comercial en 2006 y en lugar de conformarse con hacer una versión de carreras del 320i convencional, decidió que tenía que hacer un coche de homologación específico y venderlo en edición limitada. El 320 SI se crea así como un Serie 3 de serie corta, con el objetivo exclusivo de permitir a BMW Motorsport tener la mejor base posible para ganar carreras. Todo arranca por cambiar el motor. En lugar de emplear el bloque convencional del 320i, BMW M crea un propulsor específico ensamblado a mano.
En la parte superior se desecha la culata con alzada variable para abrazar un sistema convencional de doble árbol de levas, con variador de fase también doble, con el objetivo de reducir las partes móviles y buscar el giro a altas vueltas más rápido posible con un motor de carrera relativamente larga. Esto condicionará que el motor pierda bajos en su versión de calle, pero mejorará su pegada arriba, vital en las carreras de los Super 2000. El bloque también cambia, se pasa de un bloque encamisado en hierro a un bloque encamisado en aleación de aluminio, con camisas que tienen un tratamiento superficial en las paredes de los cilindros. Hay nuevas bielas, hay nuevos pistones, una tapa de balancines de fibra de carbono y se cambia la geometría básica del motor, que recorta la carrera de los pistones a 88 milímetros, mientras el diámetro de los mismos sube hasta 85. Aunque sigue siendo un motor de carrera larga, es un motor de giro rápido que permite llegar a revoluciones en las que el pistón se va a mover a 20,5 metros por segundo de media, que es mucho. Hay colectores de admisión de longitud variable, la relación de compresión es de 11:1, convirtiéndose en uno de esos coches que bebe solo gasolina de 98 o mejor. El motor pesa alrededor de 10 kilos menos que el empleado en un 320i convencional, con un centro de gravedad que también está más bajo como segunda ventaja. Y el tipo de respuesta también cambia. El par máximo de 200 Nm ahora se entrega a 4.250 revoluciones por minuto, entrega su potencia máxima ahora, que es 173 caballos a 7.000 revoluciones por minuto, y es capaz de girar hasta las 7.300 en el corte. Es, con todo, un motor más puntiagudo que el de un 320i convencional. Si no sabes lo que hay escondido debajo del capó delantero y no has visto la insignia que tienes detrás y tampoco te percatas de la diferencia en las llantas, este coche podría pasarte completamente desapercibido. Y es un poco también el truco del 320 SI, que es un lobo con piel de cordero, un coche de homologación especial que estéticamente, si no sabes de lo que va el tema, puede ser que no te des cuenta de lo que estás viendo. Todo arranca por un 320 con paquete M, se integra el mismo kit aerodinámico, pero se montan unas llantas específicas con diseño inspirado por el empleado en el Mundial de Turismos. Se montan las suspensiones deportivas del citado kit M, los acabados interiores con toques de aluminio en el habitáculo, con algún pequeño detalle donde se puede leer edición limitada, pero si hay alguna manera de enterarse de que este coche es especial sin abrir el capó delantero para contemplar la preciosa tapa de balancines en fibra de carbono, es gracias al logotipo en el portón trasero. Y sí, como pone 320 SI, muchos lo considerarán un BMW poco serio. Total, es un 4 cilindros de menos de 200 caballos, ¿no? Craso error. Conducirlo nos acerca más a su sabor diferencial. Ya no es un 320i convencional, es un coche con un sonido más metálico, más de motor de 4 cilindros de carreras típico de BMW. No voy a decir que suene como el M330, que también llevaba un 4 cilindros, pero tiene ese regustillo arriba en la zona de la culata que suena más metálico BMW de los buenos. A eso le acompaña además una entrega de potencia que también es distinta respecto a un 320i, donde un 320i era un coche más de entrega progresiva desde medio régimen hacia arriba. Aquí tienes un motor más puntiagudo, donde las cuentavueltas quiere rodar más arriba, quiere acercarse a esas 7.000 revoluciones por minuto, pero al mismo tiempo tienes el par, la curva de par desplazada también casi 1.000 revoluciones por minuto más hacia arriba, y eso hace que para sacarle el máximo provecho posible a la pegada del motor tengas que jugar más con el cambio y mantener el cuentavueltas un poquito más arriba. Son pequeños detalles que luego, ayudados por los 20 caballos extra que hay arriba, te ayudan a tener ese tipo de experiencia de conducción, como digo, diferencial. Las cifras de prestaciones no eran espectaculares, pero tampoco eran malas. El 0 a 100 se declaraba en 8,1 segundos, el 80 a 120 se hacía en menos de 6 segundos y la punta se quedaba en 225 por hora, en un coche que pesaba poco, 1.425 kilos de homologación, realmente ligero incluso para la época. A nivel de chasis, a nivel de bastidor, sigue teniendo la misma suspensión McPherson y el mismo multibrazo atrás que cualquier otro 320 de la época, y eso hace que dinámicamente no esperes notar gran diferencia con cualquier otro coche que tenga ese acabado M montado y los muelles y amortiguadores un poquito más rígidos. Pero las cosas como son, el hecho de perder 10 kilos delante y tener el centro de gravedad delante también un poquito más abajo hace que este coche tenga un tren delantero más positivo que el de un 320 y probablemente te tengas que montar en uno después de justo haberte bajado en el otro para notar las diferencias o tirarte directamente al circuito para poderle sacar el máximo provecho. Si no, a ojos de cualquier otro propietario de un 320 normal, probablemente esto pasaría desapercibido, pero es una diferencia importante que después servía mucho para poder hacer un coche de carreras más efectivo y menos morrón. La idea de crear este coche con este motor tan especial era facilitar la versión de carreras para que ésta alcanzase más de 280 caballos que por reglamento y mediante brida se permitían entonces en el Mundial de Turismos.
Los resultados estaban ahí para demostrar que la inversión de BMW fue buena, ya que el 320 SI logró proclamarse campeón en 2006 y 2007. En 2008 perdería ante las manos del León TDI en un campeonato con polémica, y es que una de las claves del WTCC fue que se guardaban para sí los administradores del reglamento la posibilidad de cambiar los rendimientos puntuales de los coches. Acabaron primando los Leones TDI y penalizando al Serie 3, y eso hizo que la balanza cayese del lado de SEAT, no sin quejas por parte de los alemanes, claro. Sea como fuese, 17 años después, lo que mola de este coche es también lo que puedas pensar sobre él a la vez que lo conduces. No solo el mero hecho de estar disfrutándolo y estirándolo ahí y escuchando ese sonido a altas revoluciones, sino el hecho de pensar que tienes una culata que se fundía en el mismo sitio donde se fundían las culatas de los motores BMW de Fórmula 1 de la época. Y eso siempre tiene algún valor, aunque no sea un valor objetivo, pero sí subjetivo, un intangible que hace que este coche mole de la misma manera que sabes que tienes un coche que es único porque tienes uno entre 2.600 unidades, un coche que es campeón del mundo de turismo, es un coche que tiene ese resabor de algo especial que ya además no se suele hacer porque ya no hay homologation special, no hay coches de homologación especiales de tirada limitada que se estén fabricando ahora mismo para hacer luego coches de carreras. Este, de hecho, que yo recuerdo, es el último BMW que tuvo ese privilegio de ser una homologación especial y específica para hacer un coche mundialista, que luego además se proclamó campeón. Y es que los E90 fueron los últimos BMW que con paquete M claramente resultaban deportivos en puesta a punto, hasta el punto de no ser recomendables con ese paquete para quien buscase una berlina confortable. Con la llegada de posteriores generaciones, BMW ha ido cambiando la receta y haciéndola más apta para todos los públicos, a base de borrar parte de esa agresión extra causada por bujes y suspensiones que en estos E90 resultaban algo secas. La agilidad lograda a cambio de estos bujes, en estos Beamers, se ha echado de menos hasta la llegada del Serie 3 actual, que ha reconducido un poco la situación haciendo máquinas más dinámicas. Gracias a esta decisión, este coche se nota neutro, ligero, ágil. Un coche que tiene el mejor tacto de dirección de las berlinas de segmento D premium aspiracionales de la época y en términos generales de cualquier otro segmento D que te pudieses comprar en la época. Un coche que todavía estaba en los 4,5 metros y que se siente ligero, pequeño, compacto, que se siente como tiene que sentirse una berlina deportiva de 4,5 metros. Algo que hemos perdido en favor de coches cada vez más grandes, cada vez más cómodos, cada vez más competentes como máquinas de viaje, pero que ya no tienen esta ligereza y deportividad, en cierto modo con algo más de compromiso en cuanto a confort o usabilidad que sí te ofrecía el E90. Y es probablemente este el E90 el último BMW Serie 3 que molaba, voy a decir. Que molaba, Guille, los otros también molaban. Bueno, sí, los que vinieron después, la Serie F, el que tenemos ahora son coches que molan, pero no molan en el mismo tipo de perfil de coche. Este se nota más ligero, se echa de menos que BMW tenga ese perfil de coche de menos de 1,5 toneladas, con tracción trasera y con una dirección además que está incorrupta. Podría ir un poquito más atacado de geometrías, más teniendo en cuenta que es un coche relativamente deportivo, pero es que no hay nada así de ágil en este tamaño ahora mismo en el mercado. Me falta, como a cualquier otro BMW de la época, un poquito más de información que me subiese a través del aro del volante. BMW lo tenía bastante filtrado y el hecho de que también lleve bastante geometría anti-dive hace que el coche no se hunda, pero que también se quede un poco insensible si tienes baches entrando en las curvas, como le pasaba a cualquier otro Serie 3, pero luego tiene precisión de trazada, capacidad de entrar sin subvirar y esa neutralidad de notar que tienes el reparto de pesos perfecto, el momento de inercia perfecto, el índice dinámico perfecto para que el coche sea tan instantáneo como tú quieres que sea, sin ser exageradamente agresivo ni se te escapa de las manos. Te compenetras con él, te compenetras con la carretera como ya pasaba con los E36s, con los 646s. Este es probablemente el último Serie 3 que se siente así de ligero y así de inmediato. No tiene el mismo tacto de dirección tan instantánea como podría tener un Alfa Romeo en la época o años después, pero hace lo que siempre ha hecho BMW y luego acompañado de esa banda sonora que vale, no es un 6 cilindros como el de un 330 o un 328 y no tiene esa sonatina de esos 6 pucheros funcionando, pero tiene más ligereza y tiene capacidad de girar muy arriba, cosa que no se encuentra ya en los motores que tenemos hoy en día, porque vemos ya motores que son turboalimentados y no tienes esa sensación de instantaneidad en el acelerador. Aquí lo que hago con el pie es lo que consigo. Si doy gas, acelera. Si quito gas, se clava en las ruedas delanteras para mandar peso adelante y lo hace instantáneamente, justo en el momento en el que lo hago con el pie. Y esa instantaneidad es lo que te permite jugar con las masas y jugar con el coche en curva. A eso le tienes que sumar que tienes un pedalier
perfectamente posicionado para poder hacer punta tacón, unos frenos que no eran espectaculares para resistir el calentamiento, pero paraban decentemente el coche porque tampoco tenías una gran masa involucrada. Un coche que mola. Ya molaba el 320i en general, como una buena berlina para tener, y en esta versión SI, pues con el legado deportivo y ese motor que se estira más todavía. Un coche raro, que mola. Cual perro verde del 320 SI es uno de esos coches que personalmente solo había visto unidades propias de BMW de cuando se lanzó el vehículo. Encontrarse uno en la calle es una rareza total. De hecho, creo que esta debe ser la única unidad que yo conozca que está en España de serie rodando por las calles. Un coche que es totalmente coleccionable desde el momento en el que salió al mercado, uno de esos instaclásicos que además, como varias unidades de las que se fabricaron, de esas 2.600 de la tirada original, acabaron utilizándose en circuitos, aprovechando esa homologación, hizo que las versiones civiles cada vez fuesen menos. Así que es el típico coche que es coche de entendido y coche totalmente coleccionable, de los que también es extremadamente difícil ponerles precio, porque una tasación de estos coches debe de tener en cuenta esa escasez, y como es un coche tan raro, pues tampoco hay una referencia de precios clara sobre la que tener esa referencia. A nivel de dinámica, a nivel de prestaciones, a nivel de comportamiento, sí, es algo más que un 320i y se comporta un poquito mejor. No tiene la pegada de un M3, obviamente, pero es otro tipo de conducción que además te lleva a esa conexión mental que tanto mola de decir que tienes un coche que es 3 veces campeón del mundo de turismos. Ahí es nada. En su momento, curiosamente, el 320 SI era más barato en Alemania que un 320i con pack M normal. Eso se justificaba por dos razones principales por parte de BMW. Por un lado, se perdía la alzada variable de las válvulas, que ellos lo consideraban una pérdida de equipamiento, y por otro lado, era un coche que necesitaba tratamientos especiales. El hecho de utilizar gasolina 98 lo hacía un poquito menos flexible, y eso hacía que BMW lo viese como un coche más de compromiso. Eso, más la necesidad de vender 2.600 unidades en menos de 12 meses, hicieron a BMW optar por esa estrategia comercial de prácticamente vender el coche a pérdida, porque este coche era más caro de fabricar. El hecho de tener un motor ensamblado a mano con una culata fundida por la división de Fórmula 1 de la compañía, pues obviamente no lo iba a hacer especialmente económico. Sergio, ¿cómo te ha dado por comprarte un 320 SI? Bueno, pues de verle las carreras en Eurosport, hace ya unos cuantos años, para el 2006, 2008 y demás, pues me encapriché de ello, y ya cuando pude, económicamente, y me pude dar el capricho, me puse a buscarlo como loco, y después de un año y algo fui capaz de encontrar una unidad de serie como la que yo estaba buscando. ¿Cómo de difícil es encontrarlo? Que me has dicho que te ha costado encontrarlo tiempo. Por España hay, estos se encuentran en Alemania. ¿Dónde se encuentran? En España no encontré ninguno. En Alemania, gracias a un amigo que se dedica a traer coches de importación, todos los que encontró eran o motor averiado o preparados para las carreras, es decir, vaciados, jaulas y demás. Y a mí esos coches, pues evidentemente no me interesaban. Me interesaba una unidad de serie, como esta. ¿Cuánta guerra dan? Porque estos coches tienen mala fama para los pocos que hay. Bueno, sí, guerra dan si no lo das cariño. Estos motores al llevar las camisas en aluminio con un baño, si no se respetan los tiempos de calentamiento, los enfriamientos y los intervalos de mantenimiento a muy pocos kilómetros, sí que te pueden generar problemas en las fisuras en las propias camisas. Se desgastan y terminan agrietándose. Incluso en cambios bruscos de temperatura
parten totalmente, las propias camisas. Y eso es motor nuevo, básicamente. Eso es motor nuevo, como esta unidad que tiene puesto un motor con 50.000 kilómetros. ¿Alguna intención de venderlo después de todo lo que te ha costado conseguirlo? Eso es como todo, depende de lo que se me ofrezca. Pero bueno, de momento estoy muy contento con él y... Duda última pregunta, Sergio. ¿En cuánto cotiza un cacharro de estos? Porque esto sí que para mí ha sido imposible predecir lo que puede costar un coche de estos. Esto es que es muy raro, porque en Alemania los puedes encontrar por 8 o 9.000 euros sin saber, claro, evidentemente el estado. Luego aquí en España, lo que he visto, los he visto que lo han cotizado en 12, 19, pero bueno, al final, ¿qué precio tiene? Pues no lo sé. Tienes que encontrar a alguien que lo vaya buscando para poderle pedir lo que realmente vale el coche. Porque si no, no deja de ser más que un 320, ¿no? Eso es. Pues muchas gracias por haber traído tu coche aquí. A vosotros, por el rato. Y ahora es el momento de Fórmula Wallapop. Vamos a buscar a ver si encontramos una aguja en un pajar. Es decir, vamos a buscar un BMW 320 SI como el que hemos probado. Coche raro donde los haya. BMW Serie 3. Empezamos así, buscando directamente Serie 3. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar filtros. Sabemos que este coche se vendió desde noviembre de 2005 hasta finales de 2006. Así que vamos a coger aquí 2005, 2007. Sabemos que tiene 173 caballos, así que vamos a poner 150 de mínimo. Sabemos que es un sedán, que es gasolina. Sabemos que es manual. Aplicamos los filtros y a ver lo que sale. Tenemos aquí algún E46 que se cuela por ahí. ¡Pan! Sorpresa. Aparece uno. Ahora leemos la descripción. Aparece otro que lo parece. Más unidades por aquí. A ver si hay algún SI más. 150 caballos. Vamos a poner directamente aquí 320, que eso nos va a ayudar a limpiar un poquito más la búsqueda, el filtro. Bueno, pues nos quedamos con dos unidades. Una que el dueño afirma que es un 320 SI, pero tiene el logotipo de atrás cambiado y girado de sitio. 320 SI lo tendría que poner a la derecha, tiene aquí una M. Lleva el pack que le corresponde, lleva las llantas que le corresponden, así que nos creemos que es un SI. Descripción, edición limitada, solo hay dos en España, esto no es así. Hemos probado uno, este sería otro y sabemos que hay uno en La Coruña, también a vender. Pack M3 interior y exterior, bueno, Pack M. Revisiones, siempre cuando le tocan, llantas de 19, bla bla bla, xenon, motor de cadena, sensores de parking, 254.000 kilómetros. Eso explica el precio, 6.900 euros para un coche del que solo existen 2.500 ejemplares, me parece un chollo, voy a decir. Lo que pasa es que hemos hablado de que este motor no es el motor más duro de BMW precisamente y es bastante sensible, así que por un lado muy buen precio, si queréis comprar un SI me parece una opción buenísima, porque me parece que es un precio buenísimo ya para cualquier 320 en general, está en Madrid. Pero por otro lado, el hecho del kilometraje a mí me daría que pensar más, sabiendo que todas las unidades prácticamente de SI que he visto, todas han tenido que cambiar el bloque del motor en algún momento. Así que habría que echarle un vistazo al estado del coche, pero me llama la atención. También el hecho de que tenga la matrícula tapada evita que podamos investigar si de verdad es un 320 SI de 173 caballos o no. Por lo menos lo dejamos apuntado para echarle un vistazo porque parece interesante. Y luego hemos dado con esta unidad del año 2008, 185.000 kilómetros, pone BMW Limited Edition. La única edición limitada que ha habido del 320 ha sido la SI. Y este coche tiene las llantas como las del SI, pero no alcanzamos a ver en las fotos, porque son así capturas del móvil, que es un desastre. Si pone SI en la tapa del maletero no lo parece. Primero porque por año no corresponde, aunque puede ser que el coche esté rematriculado después de traerlo de Alemania, pero tampoco parece encajar el acabado interior con lo que se montaba en los SI. Así que este no parece ser un 320 SI auténtico. Luego tenéis un montón de 320s para comprar. De hecho, si abrís la ventana de fechas y os vais a coches un poquito más nuevos, pues vais a ver que se dispara el tema. Si vais ya solo a esta generación del modelo, es un buen coche en términos generales, especialmente las versiones de 170 caballos que se vendieron después, quitando que tenían problemas con la alzada variable de válvulas y con algún sistema que llevaban integrado. Era un coche que era muy agradecido de conducir y es un buen coche de estos que yo recomendaría en un Fórmula Wallapop si quieres una berlina de gasolina que no te dé guerra por las carbonillas de los diésel. Vas a hacer pocos kilómetros si quieres un buen coche que todavía tenga ese tacto de compacto deportivo trasera que tenían los sedanes de BMW por entonces, especialmente si lo cogéis con el acabado M, porque la suspensión todavía tenía ese toque deportivo. Le faltaba el tacto de la dirección, sinceramente,
y luego jugar con un poquito de geometría un poco más arriesgada, pero eso siempre se puede hacer si habéis comprado el coche. En fin, aquí me quedo yo con el Wallapop. Curioso que hayamos encontrado al menos una unidad. Ya me contaréis si alguien se la queda. En fin, esto es todo lo que os queríamos contar de esta maravilla de 320 SI. Si conocíais el coche o no lo conocíais, nos lo vais a dejar escrito en los comentarios y así nos contáis estas batallitas de esta serie 3 tan raras. Si os ha gustado el vídeo, dadnos un me gusta, que siempre nos ayuda. Si os han quedado preguntas, cuestiones o interrogantes de este aparato, nos las podéis dejar en los comentarios. Y yo no tengo nada más que contaros. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Hey! Recuerda que puedes lucir tu amor por PowerArt con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com.